Muy buenas a todos y bienvenidos a Ideas Bricoleras una semana más. En el día de hoy voy a terminar ya todo el círculo este de la mesa colocándole el tirador al cajón, que es lo que nos faltó. Que en principio no lo iba a grabar porque lo que había que hacer aquí era relativamente sencillo. Yo recuerdo que dije, únicamente hay que coger el tirador, centrarlo en la tapa y ya está, listo. Pero claro, hay que centrarlo. Entonces, pensando que yo la primera vez que tuve que poner un tirador, pues tuve mis dudas, mis miedos, y decía, ¿sabes? Que quede bien, por favor, que no se vaya a ningún lado. Pues digo, pues voy a hacer un vídeo de cómo pongo yo los tiradores, no de cómo hay que ponerlos, ¿eh? No me canso de decir eso, porque esto es mi sistema. A mí me funciona y yo lo hago así. Así que bueno, vamos a ver de cerca el plano donde va el tirador y a ver cómo me complico la vida. Bien, pues ya está el cajón listo para ser intervenido. Como podéis comprobar, he puesto en los sitios clave cinta de carrocero para evitar hacer rodeduras o marcas directamente encima de la madera que ya está pintada y barnizada, con lo cual así ya evitamos después tener que andar borrando marcas y tal. Y este es el tirador que a mí me ha venido bien montar para que quede bien y haga juego con el resto de los muebles de la habitación donde va a ir este mueble en cuestión. Es un tirador de asa abatible, o al menos yo lo he bautizado así, y tiene posición. El asa tiene que mirar hacia abajo, con lo cual tiene que ir montado así. Si lo montamos así, lo montaremos al revés y no hará bien su función. El asa se quita, pero tenemos que tener precaución de volverla a poner después, porque sin esta pieza el tirador pierde su función de tirar. Así que venga, vamos a empezar a hacer marcas para que esto vaya justo en el centro, o al menos esto es como yo me las ingenio. Voy a calcular el centro de la perpendicular y ahora el centro de la horizontal. Y ahora, si tenemos una escuadra y sabemos que esto está bien escuadrado, pues con la misma escuadra podemos hacer las marcas, y si no, pues con una regla normal y corriente, que es como lo voy a hacer yo. Aquí tenemos el centro de esta tablita. Voy a hacer este más largo porque me va a hacer falta. La horizontal va a tener que ser más larga. Ahí. Y ahora vamos a medir el tirador por aquí. Supongo que se estará viendo. Esto mide 38. Vale, 38. La mitad de 38, 19. Pues venga. ¿Vale? Ya sé que el tirador tiene que ir dentro de este plano. ¿Pero dónde? Aquí, aquí. Pues ahora vamos a ver lo que mide el tirador de largo. Que mide 81. Pues 40 y medio. 40 y medio, otra marquita. Pues estas marcas de aquí, que ahora mi mano está tapando, aquí, es donde hay que encuadrar el tirador. Ojo, cuidado, hemos dicho que el tirador va hacia abajo, con lo cual va así. Lo comprobamos, que es correcto. Y ahora ya marcamos aquí. Marcamos aquí. Y ya tornillamos en ese punto, ya quitamos todo esto. Ahí se ven. Ahí se ven donde hemos hecho las marcas. ¿Se ven ahí? Ya este es el resultado. Así es como queda el tiradorcillo. Bueno, pues ya habéis visto cómo me las he ingeniado para montar ese tirador al que he bautizado como de asa abatible. No sé si se llama así, pero en fin, para diferenciarlo. Como veis, es muy sencillo de colocar y con unas medidas mínimas va todo a su sitio. Pero para continuar con la fiesta, pues vamos a ver cómo pongo yo estos tiradores de asa o estos tiradores de pomo. Para ello voy a utilizar esta bandita que va a simular la tapa de un cajón. Vamos a ver cómo detalle. Vamos a ver cómo hago yo para colocar estos tiradores de pomo, que son bastante más sencillos de medir porque solo es un agujero y ya está. Entonces, nuevamente hay que calcular el centro, pero para ir más deprisa, en lugar de calcular el centro de la vertical y de la horizontal, yo hago aquí una línea en cruz.
Y justo aquí en el centro, pues aquí colocaría yo este tirador. Justo aquí en el centro. No sé si se aprecia. Hemos hecho una cruz, y donde está la cruz, se cruzan las dos líneas, estaría el centro de la tablita. Y dices, vale, muy bien, pero ¿y si quiero poner 3 tiradores como este a lo largo de todo el tablón? Entonces sí hay que calcular el centro de la vertical. Y ahora ya, al ser esto el centro de la tablita, colocaríamos los tiradores a la distancia que nosotros quisiésemos. Pues yo quiero uno aquí y otro aquí, o uno en medio, ya esto es como nosotros queramos. Bien, y para centrar estos tiradores de asa, ya la cosa es un poquito más complicada. También, nuevamente, hay que calcular la horizontal, que esto mide 33,5, por tanto, la mitad de 33,5 pues son casi 17. Y luego también hay que calcular la horizontal. Y ahora hay que saber cuánto mide la longitud del tirador. Mide 9, la mitad de 9, 4,5. Marcamos 4,5 por aquí. Y 4,5 por aquí. Quizás haya forma más fácil de hacer esto, ¿eh? Pero vamos, yo es como lo hago y a mí me funciona. ¿Qué ocurre? Que sí, muy bien, pero es que los agujeros no van justo en la misma esquina. Entonces yo ya pondría el tirador aquí, dentro de estas dos marcas que hemos hecho. Y aquí haría una marquita. Y aquí haría otra marquita. Que eso serían así el centro del orificio donde irían los dos tornillos que tendríamos que poner aquí. Habría que hacer un agujerito aquí y un agujerito aquí. Porque de aquí a aquí es lo que mide toda la longitud del tirador. Que hubiese que poner un tirador aquí y un tirador aquí, pues lo mismo, sabiendo qué distancia que nos pone uno del otro, pues nos venimos aquí mediríamos uno y aquí pondríamos el otro. Sería pues hacer 2 veces lo mismo. Pues ahora sí, ya os he mostrado cómo me las ingenio para montar este tipo de tirador de asa, este otro de pomo y ese que yo he llamado de asa retráctil o plegable, no sé cómo lo llamo. Pues nada, espero que os haya gustado el contenido de hoy, suscribiros al canal, darle a like, que es la forma así de saber que lo que estoy haciendo pues gusta y que voy por el buen camino. Así que venga, nos vemos en el próximo vídeo y que os vaya muy bien la semana.